En Legal It Abogados no ha salido aún. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Genesis Jim, soy estudiante de Medicina de la Universidad de Panamá. El día de hoy, el Comité Científico, la revista Médico Científica y el Comité de Casos Clínicos y Revisiones Bibliográficas de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá organizaron esta videoconferencia con el tema del dominio público al derecho de autor, cómo producir investigación y aportar al conocimiento libre. Con esta conferencia buscamos exponer aspectos legales a los cuales estamos vulnerables al investigar y también queremos resolver algunas dudas que tengamos al respecto. Y para esto contamos con la participación de nuestra expositora Lía Hernández. Lía Hernández Pérez es abogada en Panamá y España, colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Hizo estudios de máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías en la Universidad de Bolonia, Italia. En el año 2008 obtuvo una beca de la ESID para cursar máster en Derecho de las Telecomunicaciones y TICs en la Universidad Carlos III de Madrid, España, donde además fue profesora. En el año 2012 es cofundadora de IPANDETEC, miembro de la ITEC Law Association, co-chair de IAP para Panamá y miembro del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, con quien obtuvo premio de investigación de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Sin más que decir, le damos la palabra a nuestra expositora. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Génesis, por la presentación y muchas gracias a todos los chicos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Panamá, donde también tengo el honor de haber sido egresada de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Como Génesis le dijo, mi nombre es Lía Hernández, soy abogada y estoy especializada en el tema de los derechos digitales desde hace ya aproximadamente 10 años cuando terminé mis estudios en esta área. Y en la tarde de hoy queremos hablarle un poco acerca sobre, como me lo han pedido ustedes como estudiantes de Ciencias de la Salud y como están muy involucrados, interesados en temas de investigación y cómo proteger sus investigaciones, sobre todo en el entorno digital, ya que la mayoría de personas que publican, hacen artículos, tienen algún blog, la mayoría de estas personas tienen que compartir la información y no saben cómo proceder desde el punto de vista legal, si registrarlo, ya sea derecho de autor, o qué otras opciones tienen para poder proteger su obra.
Entonces, por eso le hemos denominado a esta charla, conferencia, webinar, como le queramos llamar, entre el dominio público y el derecho de autor, y es lo que principalmente les voy a contar un poco sobre qué existe o qué hay entre el dominio público y el derecho de autor, que son las licencias Creative Commons, que son licencias que a continuación les contaré un poco más de qué tratan y que podría ser una buena solución, sobre todo para promover la investigación y para promover el conocimiento libre, que cada vez más personas estén interesados en investigar, que estén interesados en crear conocimiento y que puedan compartirlo y que llegue a la mayor cantidad de personas, que así como a ustedes les ha llegado material de sus profesores, ustedes investiguen, puede llegar a nuevas generaciones de la medicina en el país. Entonces, como ya les comenté, mi nombre es Lía Hernández, soy especialista en Derecho y ahí tengo un par de redes sociales por si quieren tuitearme, taguearme o hacer un comentario. Entiendo que la mayoría de las personas que están conectadas a este webinar son estudiantes de la carrera de Ciencias Médicas de la Salud y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, así que pienso que son chicos jóvenes, los cuales están súper conectados y súper al día con las nuevas tecnologías y podrán compartir o sacar cápsulas o pincelazos, o incluso aquellos que tengan alguna pregunta, duda o sugerencia, lo pueden hacer a través de las redes o a través de Génesis, que va a estar administrando las preguntas por el canal de YouTube de donde estamos transmitiendo el webinar. Entonces, primero que todo los quiero dejar con esta reflexión. Es una reflexión que aparece en el portal llamado powerofopen.org y habla un poco sobre qué aporta el conocimiento libre y qué aporta poder investigar y tener ese equilibrio entre el derecho de autor, que ya les explicaré lo que es, y las licencias, el dominio público. No es simplemente el crecimiento, sino la forma en que nuestra audiencia mundial se ha transformado en un equipo mundial que adopta nuestra marca y promueve una mayor innovación. Una licencia Creative Commons da a entender con claridad que uno se toma muy en serio la difusión de las ideas. Y eso básicamente es lo que ustedes hacen. Ustedes investigan de sus ideas, de sus curiosidades, de sus inquietudes acerca de la área médica o quienes no sean del área médica que nos estén viendo y plasman eso en algún documento y ese documento luego queremos saber qué hacemos y cómo protegemos esa creación de nuestro intelecto humano. Y quiero comenzarles hablando de lo que es Creative Commons. Creo que todo el mundo está muy acostumbrado a ver un signito, que es un signito con la R adentro o con la C, la cual equivale al copyright, que el copyright en español serían los derechos de autor. Y la mayoría de estos derechos de autor en cualquier obra que utilicemos, sea un libro, en un blog, en una página, en una publicación, siempre tienen todos los derechos reservados. Pero por otra parte, la ley panameña en materia, para no entrar en tecnicismo y hablarles muy técnico como el típico abogado de jurisprudencia, normativa y demás, hablemos, hay una ley en Panamá que es la ley 64 del 2012, que regula los derechos de autor y los derechos conexos. ¿Qué serían derechos conexos? Aquellos derechos que emanan de los derechos de autor. Y vale decir que en esta ley se señala que 75 años después de la muerte de un autor, toda su obra pasará al dominio público. Entonces, tenemos al derecho de autor, tenemos al dominio público, que son dos cosas totalmente distintas, porque en el derecho de autor se reservan todos los derechos de ese autor para ese autor. ¿Qué tipo de derechos son básicamente? Existen dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Y los derechos morales me gusta compararlo con, hacer una analogía con lo que es un padre y un hijo, porque tú puedes tener un papá que te concibió, que fue el que te aportó esos cromosomas para que tú nacieras, sin embargo, a ti te crió otra persona, pero tu cara va a ser la cara de tu padre que realmente te aportó esos cromosomas para que tú con tu mamá pudieras nacer. Sin embargo, el que te cría, el que invierte en ti es otro padre, otra persona, sería en este caso tu padre adoptivo. Asimismo son las obras independientemente de quién luego se encargue de darle cariño, alimentarlas, se encargue de sacar la primera edición, la segunda edición, hacerle modificaciones a las mismas, siempre va a tener como ese toque, esa distinción, ese elemento que lo hace diferente y distinto de su autor, que sería el padre de la obra. Pero esos derechos de los padres de la obra muchas veces se pueden ceder.
porque el padre o el autor puede ceder los derechos patrimoniales, que serían los derechos de poder explotar la obra, reproducirla, venderla, difundirla, entre otros, y que no cualquiera lo puede hacer. Únicamente el autor cede a un tercero esos derechos patrimoniales para que lucre y le dan una regalía mensual, o tal vez no le dan ninguna regalía mensual, sino lo que hacen es que firman un contrato en el cual el autor renuncia a sus derechos. Entonces, como ven, hay dos extremos. El extremo del derecho de autor, que es un bastante restrictivo porque son todos los derechos reservados, y el extremo del dominio público, que una vez que el autor muere, de 75 años después de la muerte de este autor, toda su obra queda al dominio público, toda su obra puede ser utilizada por una cantidad por las personas sin la incertidumbre o tener que pensar de que si utilizo un texto o un extracto o una cita de este autor y lo hago de manera incorrecta, se me puede demandar porque estoy violando los derechos de autor de esta persona. No. Dominio público quiere decir que está al alcance de todos y que cualquiera podemos utilizarlo. Pero hay algo que existe, que está en el medio de estas dos corrientes, que es las licencias Creative Commons, de las cuales muy poco conocemos. Voy a pasar con esta diapositiva antes de explicar la anterior, y es, la licencia Creative Commons ofrece una licencia intermedia entre el copyright y el dominio público, derecho de autor y el dominio público. Y aquí vemos cuáles son los típicos signos que suelen distinguir al copyright, la C. Luego, ¿qué distingue al Creative Commons? La doble C. ¿Y qué distingue al dominio público? La C tachada. Y son licencias que por ninguna razón son contrarias o reemplazan al derecho de autor, y más adelante les explicaré por qué. Y de hecho, las licencias Creative Commons al día de hoy están homologadas porque la mayoría cumplen con todos y cada una de las especificaciones o los principios básicos que contempla la doctrina internacional en materia de derecho de autor. Entonces, ahí les explicaré qué es Creative Commons. Creative Commons es una organización sin fines de lucro internacional que promueve el compartir las obras creativas y el conocimiento a través de herramientas legales y gratuitas como lo son sus licencias. Estas licencias son muy fáciles de utilizar y brindan en una forma muy estandarizada y de fácil comprensión sobre la forma en la que el público puede utilizar o no las obras de sus autores. Estas licencias tienen, como les explicaré más adelante, unos parámetros. Y es el autor quien decide en la medida de que posible se puede utilizar su obra, a diferencia de lo que sucede en el copyright, que están todos los derechos reservados a una o dos personas, o a la cantidad de personas que estén reservadas estos derechos. Entonces, ¿qué son las licencias Creative Commons? Un punto intermedio entre el derecho de autor y el dominio público. Creo que es la manera mucho más fácil de explicarles, porque muchas personas creen que el Creative Commons reemplaza al derecho de autor o a las leyes de derecho de autor de los países. Al contrario, Creative Commons respeta los principios fundamentales del derecho de autor de todos los países del mundo, e incluso la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la OMPI, en sus papers o en sus documentos, en muchos de sus documentos de consulta, utiliza estas licencias para registrar sus obras, al igual que el Banco Interamericano de Desarrollo. Si se meten a la página del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, podrán encontrar papers o documentos de consulta para los usuarios de su plataforma digital, en la cual están licenciados con licencias Creative Commons, es decir, no tienen nada en contra del derecho de autor, y si organismos internacionales de esa índole lo utilizan es porque realmente promueven el conocimiento. ¿Qué puedo compartir con las licencias Creative Commons? Que es lo que la mayoría de la gente pregunta. Si es cierto que en su momento las licencias Creative Commons nacieron con la intención de que se pudiera utilizar para compartir información en línea, porque con este auge o este uso frecuente y creciente de lo que eran recursos a través de la sociedad de la información y del internet, ya no era como antes, que todo lo consultábamos en una biblioteca o todo lo buscábamos en un libro, en una enciclopedia y demás. Ahora todo está al alcance de la mayoría de las personas con tan solo darle clic a un botón o a un buscador. Entonces los autores veían en riesgo que la mayoría de sus obras que ellos pudieran subir a este internet, que pudieran subir a plataforma digital, a un sitio web y demás, pudieran ver vulnerados sus derechos, porque la gente lo utilizaba a diestra y siniestra sin respetar ni siquiera el principio de atribución, que es atribuir o señalar quién es el autor de esa obra. Entonces, en un principio nació sobre esa necesidad, pero con el pasar del tiempo no únicamente se registran o se licencian
se licencian, que es la palabra correcta. El registro se hace con el derecho de autor en cada país. En Panamá se hace a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Cultura. Anteriormente estaba en el Ministerio de Comercio y Industrias y anteriormente en el Ministerio de Educación. Ahora está en el Ministerio de Cultura. Y básicamente las personas lo que hacían, ¿qué era? Las personas iban y registraban su obra. Para la licencia Creative Commons es únicamente licenciarlo, poner una especie de licencia. ¿Y qué podemos someter a licenciar bajo Creative Commons? Podemos someter cualquier tipo de obra creativa, que sea digital o no. Contenido académico, que puede ser el caso de quienes, la mayoría de las personas que nos están viendo en este webinar, quieren registrar alguna obra, algún artículo que hayan escrito sobre alguna materia interesante de su área de trabajo, literatura, fotos, dibujos, ilustraciones, audiovisuales, blog y presentaciones. Más adelante les voy a presentar ejemplos de obras panameñas licenciadas bajo Creative Commons. Luego quiero que estas 4 imágenes les queden en la mente, porque donde ustedes vean estos 4 iconos, ustedes van a saber que está ante la presencia de una obra licenciada con Creative Commons. La primera, que es como un hombrecito o una mujercita o una persona, es la de atribución. ¿En qué consiste esto de atribución? Es nada más, nada menos que atribuir la autoría a una persona. Yo, Lee Hernández, soy la autora de esta persona y quiero que mi derecho de atribución se me cite cuando se hace uso de algún texto o de algo que en la cual yo he trabajado. Luego, el uso no comercial. ¿Qué quiere decir con esto? Que es mi obra o el extracto de mi obra que un tercero utilice no podrá utilizarlo para una obra nueva en la cual él quiera lucrar. Es decir, yo utilizo una cita de algún libro de alguna persona y luego ese libro con el que yo emito en mi nombre, que fue producto de varias citas, tanto mía como de otras personas, lo voy a vender. Luego está el tema de compartir igual. Ustedes pueden utilizar mi obra, pero quiero que sea compartida. Y luego está el tema de sin obras derivadas, es decir, ustedes pueden utilizar mi obra, pero para consulta, para citarla, pero no pueden sacar de mi obra otra obra. O sea, como ni una obra que salga o emana de lo que yo ya he hecho. Y a partir de esas 4 iconos es como nacen los 6 tipos de licencias Creative Commons que actualmente conocemos. ¿Cuáles son esos 6 tipos de licencias Creative Commons? Como lo ven, están en inglés, pero las licencias también están traducidas en varios idiomas. Si se meten a la página www.creativecommons.org, podrán encontrar las traducciones a los respectivos idiomas: español, inglés, japonés, chino, italiano, polaco, y podrán ver en qué consiste. Entonces, primera combinación o primera licencia, la que ven de primero, que es CC BY. ¿Qué significa? Esta es la licencia más flexible, la más abierta, que la persona que utilice mi obra, si yo, esta presentación que yo les estoy pasando el día de hoy la vamos a poner como ejemplo. Imagínense que esta presentación la licencio con CC BY. Si la licencio con CC BY, ustedes pueden utilizar mi obra para lo que quieran. Pueden utilizar mi obra para crear otra obra y lucrar con ella o pedir que alguien les pague por ese trabajo. Ustedes pueden utilizar mi obra y compartirla toda. Ustedes pueden utilizar mi obra, pero la única condición es que ustedes deban atribuirme la autoría, es decir, yo, Lee Hernández, soy la autora, o este pedazo o este extracto de la obra es de una obra de Lía Hernández, principalmente. Es lo único que tienen que hacer. Sin embargo, existen otras convenciones de licencia, como lo es la licencia CC BY SA. ¿Qué pasa con la licencia CC BY SA? Que en su traducción al inglés sería by, que sería por, y SA, que sería shared alike, que significa compartir como es. Debo atribuir la autoría y decir y compartir la obra. No únicamente me vale con yo generar una obra a base de esta y no la comparto. La idea es que se comparta y que se promueva esto que denominamos conocimiento libre, abierto, y que la información, la difusión, los recursos que ustedes generen lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Que eso es lo bueno de generar contenido. Cuando ustedes generan algún artículo o algo de opinión, ustedes desean que la mayor cantidad de personas puedan leer su artículo de opinión y que no únicamente se quede para sus archivos o para algún trabajo de investigación que han hecho en la universidad. Y luego seguimos con la siguiente, que sería CC BY
no commercial, NC, significa uso no comercial. Ustedes deben atribuir mi autoría, pero cualquier uso que ustedes hagan o cualquier uso que ustedes hagan de cualquiera de las partes de mi presentación que tengo el día de hoy con ustedes, no podrá ser para venderla ni para ustedes lucrar de la misma. Es decir, si ustedes luego quieren hacer una presentación de mi presentación para un grupo de estudiantes, pero de manera gratuita, pueden utilizar esta obra. Y como verán, en las tres primeras obras, ¿cuál es el elemento en común? El elemento en común sería que todas tienen la licencia o tienen el elemento del by, de la atribución, de atribuir la autoría a ese autor o esa autora. Luego seguimos con la licencia CC BY, no commercial, share alike. Debo compartir la obra, pero no puedo hacer uso comercial de la misma. CC BY ND. CC BY ND significa no derivate, es decir, debo atribuir la obra, pero no puedo sacar obras derivadas de esta licencia. Todo lo que sea puede ser una modificación o algo parecido a lo mismo, pero que no saquen mini obras de mi obra. Y la final, que sería CC BY NC ND, que sería no commercial, no derivate, ni uso comercial, ni uso de ninguna obra derivativa. Yo creo que para la mayoría de las personas utilizan la licencia que están en la parte superior, las dos que están en la parte superior, que sería CC BY, que es la de atribuir, que es la más flexible, la más libre, y CC BY no commercial, share alike, porque la gente quiere que la información o la que ustedes generen sea compartida. Pero lo importante es que así como yo la compartí de manera gratuita, también ustedes la compartan de manera gratuita y que no hagan un lucro de mi obra, porque no me van a dar regalías al respecto. Esos serían los típicos 6 ejemplos de licencias Creative Commons que actualmente existen. Luego, les quiero presentar estas obras. Son 3 obras 100% panameñas y las cuales utilizan licencias Creative Commons. La primera es Almanaque Azul. Almanaque Azul es una guía de viajes, que es una guía de viajes colaborativa. En esta guía de viajes hay una gran cantidad de lugares en Panamá y de tours en Panamá, o de cómo llegar a un sitio, por ejemplo, los Cajones de Chame, que mucha gente ahora conoce, pero hace un par de años no era tan común que hubiera turismo en esa zona del país. Y cada uno de los autores de esas guías o de esos tours son personas panameñas o extranjeras que les ha gustado ese lugar y han hecho una reseña de cómo llegar a ese lugar. Esta obra es totalmente colaborativa. La mayoría de estos tours han sido redactados por personas que han ido a ese lugar y han querido colaborar con esta obra. Y esta obra es un libro que promovía la Fundación Almanaque Azul. Y está muy bueno porque está licenciado con Creative Commons, creo yo, si no me equivoco, que ha sido la primera obra panameña 100% con Creative Commons, y que a la vez era todos los fondos o todo lo que se recaudara era para uso de el sostenimiento de una organización sin fines de lucro como lo es Almanaque Azul. Luego está Ayudinga, la cual está siendo súper utilizada, la Fundación Ayudinga y su plataforma a través de YouTube, está siendo súper utilizada en estos días de cuarentena, sobre todo por los estudiantes y los padres de familia, para poder un poco reemplazar ese rol que tienen los jóvenes con el colegio, que muchos han suspendido las clases, muchos están teniendo dudas sobre ciertas materias, y ellos, como ustedes dirán, pero Ayudinga está en YouTube, ¿cómo hacen para licenciar con Creative Commons? En YouTube hay 2 formas de poder licenciar. Una con Creative Commons y otra que es a través de la licencia clásica que YouTube y sus políticas de condiciones en materia de propiedad intelectual y derecho de autor te pone a su disposición. Y ellos, en la mayoría de sus videos, están con licencia Creative Commons. Y luego está Nos Gusta el Mar, que es una plataforma de un diseñador ilustrador panameño, en el cual podrán encontrar ilustraciones y muchos dibujos y arte, y el cual ustedes podrán hacer también uso acorde a la licencia con la cual este autor panameño, ilustrador panameño, ha pautado o ha licenciado su plataforma digital.
Luego, veo que hay muchas preguntas, las iremos respondiendo poco a poco. Quiero terminar con la presentación antes que esto. Luego les quería dejar aquí como 4 preguntas, que eran como las típicas preguntas frecuentes en materia de Creative Commons, y que la mayoría de personas tienen como dudas al respecto. Entonces, la gente suele preguntarnos, ¿la obra se puede proteger bajo el derecho de autor? Por supuesto, que una obra esté licenciada con Creative Commons no significa que no sea susceptible de registrarse bajo el derecho de autor del país donde se encuentra esta obra. Recuerden que los derechos de propiedad industrial, intelectual y demás derechos de autor son territoriales, se registran en su país. A diferencia de la Unión Europea, que tiene un marco común, y en la Unión Europea puedes registrar como a nivel de la Unión Europea, se registran en todos los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, Panamá, lastimosamente, no existe la posibilidad de que ni en materia de derecho de autor ni en materia de marcas podamos estar en ese conglomerado de países que podemos registrarlo en un país y estar protegido en todos los países. Pero que tú licencies tu trabajo, algún documento tuyo con Creative Commons, no significa que luego puedes hacerlo ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Cultura. Luego, si el trabajo te pertenece, estás autorizado para utilizar la licencia Creative Commons que te interesa. Por supuesto, no hay ningún problema. Si el trabajo es tuyo y quieres utilizarlo con la licencia Creative Commons, no hay ningún problema, porque luego tú querrás que ese trabajo llegue cada vez a muchas más personas. Entonces, si quieres que llegue a muchas más personas, debes ponerlo a disposición de la mayoría y que la gente pueda citar tu trabajo. Creo que la mayoría de los autores se sienten muy complacidos cuando alguien cita algo de sus respectivos trabajos, llámense libros, presentaciones, algún artículo en algún diario digital o físico. Luego, estás anuente a que las licencias Creative Commons no son revocables. Por supuesto, no son revocables, pero eso no involucra nada malo. La gente dice, pero no son revocables, es decir, si quiero quitármela porque no la quiero más, ¿qué puedo hacer? No la puedes revocar, pero a lo mejor puedes modificar la licencia que tienes. Si tienes una combinación CC BY, no commercial, share alike, la puedes cambiar por CC BY y así sucesivamente por alguna de las 6 combinaciones de licencias que les he suministrado anteriormente. Y luego, si eres miembro de una organización, una sociedad o algo al respecto, es súper recomendable que tu organización, si genere muchos documentos o mucha información, puedan utilizar estas licencias como un modo de poder promover el conocimiento libre, abierto y universal. Porque si es una organización sin fines de lucro, los cuales manejan muy pocos fondos, para ellos va a ser un poco difícil tener que registrar en derecho de autor todos y cada una de sus obras, porque es un trámite administrativo al cual no todo el mundo está familiarizado y se le complica. Entonces, es una buena manera, una buena alternativa para aquellas organizaciones que quieren generar mucho documento de consulta. Luego vamos hacia la parte de cómo utilizo una obra. Es decir, si tengo una obra que está licenciada con Creative Commons y yo quiero hacer una cita de esa obra, ¿cómo lo hago? Nos han enseñado toda la vida en el colegio, en la universidad, en la asignatura de metodología de la investigación, cómo crear las citas bibliográficas. Pero ¿cómo hacemos una cita bibliográfica de alguna obra que esté licenciada con Creative Commons? Pues es muy sencillo. Únicamente tienes que poner el nombre de la obra, tienes que poner el autor de la obra, que es un requisito sine qua non, o sea, es obligatorio que pongas el autor de la obra, porque en todas las combinaciones de licencia lo principal y primordial es que aparezca el autor de la obra. Luego tienes que poner la fuente o el URL en el caso de esas obras que se encuentran en el internet, y la licencia, que sería un enlace del tipo de licencia. Estas aparecen todas en la página creativecommons.org, y para aquellos que son blogueros que hacen citas de blog, pueden encontrar en esta página footer.com/blog cómo hacer las respectivas citas a los blogs que ustedes utilicen. Y bueno, la pregunta del millón es, si ya sé todo esto sobre Creative Commons y me interesa registrar o licenciar sobre Creative Commons, ¿cómo hago para licenciar mi obra con Creative Commons? Muy sencillo también. Se van a ir a la página www.creativecommons.org, y en esta página de creativecommons.org van a buscar uno que dice escoge tu licencia, o en inglés choose, y ahí van a comenzar a contestar cada uno de los puntos que dice. Característica de mi licencia: ¿quiere permitir que se comparta adaptaciones de su obra? Es decir, usted puede permitir que salgan obras derivadas de sus obras, sí o no. ¿Quieres permitir el uso comercial de tu obra? Sí o no.
¿qué licencia quieres escoger? Y pones CC BY, que es por default, porque siempre se tiene que atribuir la autoría del autor. Luego, ayuda a que otros le den crédito. Tiene una página web, tienes una página web, te dan la posibilidad de que puedas insertar un widget a tu página web. Y por ejemplo, en mi caso, yo tengo adaptada en la página web de mi firma, legalabogados.com. Al final de la página, si ustedes se meten a navegar en mi página web, pueden ver que tienen que, todo el contenido de esta página está licenciado bajo una licencia Creative Commons Share Alike by No Commercial. Y esto es la página por si quieren acceder a la mía para que vean cómo yo inserté ese widget en la página web. Y si alguien tiene alguna pregunta, duda o sugerencia, queda a tu disposición de que puedas moderar la sesión de preguntas y respuestas Génesis. Y agradezco a todos por su atención. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación de la expositora Lia Hernández. Muchas gracias por su tiempo y por aceptar compartir un poco de conocimiento con nosotros. Y bueno, creo que muchos de nosotros vinimos en blanco, en cero, y bueno, ahora ya tenemos más ideas acerca de estas licencias. Y sí, bueno, tenemos unas preguntas. Primero, Ana Patricia Bosques pregunta, ¿cómo un autor podría comprobar que se está respetando el share alike de la licencia si alguien usó su obra? Ok, esto es un poco difícil y hay muchos autores que todavía, y hay muchas personas que todavía tienen un poco de desconfianza con respecto a ciertas combinaciones de licencias porque creen que cómo voy a estar yo metida todo el día al internet y viendo quién usa o quién no usa, mi obra. Creo que sucede justo igual que sucede en derecho de autor. En derecho de autor, las personas o los autores de los libros no son conscientes de quiénes los citan o no en cuanto a trabajo de investigación, en cuántas tesis de grado, de posgrado, de maestría, de doctorado. Entonces, no hay una manera de poder controlar esto lastimosamente, pero como saben y como les he mencionado, el espíritu de este tipo de licencias es el compartir conocimiento. Entonces, no tenemos que sentirnos un poco como frustrados o agobiados por el hecho de pensar de qué estarán haciendo con mi obra, estará segura, estarán haciendo un buen uso de las licencias. Al final, la verdad siempre sale a la luz y si alguien está haciendo un mal uso de esta licencia, ustedes podrán darse cuenta en su momento oportuno y podrán reivindicar su derecho de autor. Lo principal y como anécdota les dejo es que es súper importante la atribución de esa autoría, de quién es el autor. Y se lo digo porque han pasado casos, en Panamá sucedió un caso de una chica que tomó una foto, la subió a la plataforma de Flickr y en Flickr, ¿qué sucedió? Alguien usó esa foto y no atribuyó su autoría. La autoría se la cedió a otra persona. Entonces, ese creo yo que es el espíritu fundamental de Creative Commons. Si vamos a estar con un estado de ansiedad pensando quién usa o no nuestra obra, creo que no estamos preparados para utilizar este tipo de licencias. Porque creo que se quiere es compartir conocimiento y que llegue a la mayor cantidad de personas tu obra. Y lastimosamente no hay como una especie de repositorio que se pueda controlar o una manera de hacer check-in de quién está usando tu obra o tus textos y demás, hasta que no te llegue a ti, a tus manos, alguna obra derivada de tu obra. Bien, seguimos con la pregunta por Antonieri Nestroza. Dice, cuando tengo una imagen o tabla que tenga una licencia Creative Commons, ¿puedo usarla en mi investigación en cualquier escenario cuando la referencie? O sea, si la referencia correctamente. Por supuesto. Y por eso les puse el tema de cómo se hacía la referencia oportuna de las licencias Creative Commons. Quería pasar a la diapositiva número 1 de mi presentación, y en la diapositiva número 1 de mi presentación podrán encontrar que yo tengo el signo de compartir igual. Es decir, si ustedes van a utilizar mi obra, tienen que, si van a utilizar mi presentación en alguna presentación que ustedes quieran hacer, ustedes deberán hacerlo respetando lo que yo he citado, lo que yo he dicho y sobre todo respetando que soy la autora. Aunque como promotora del tema de las licencias Creative Commons y sobre todo como
Global Lead de la Creative Commons Network para Panamá. Me encantaría que pudieran utilizar esta presentación. La mayoría de estas presentaciones que utilizamos para hablar sobre Creative Commons han sido presentaciones que hemos utilizado durante los últimos 5 años de existencia del capítulo en Panamá, y siempre solemos hacerle una serie de adaptaciones, y principalmente estas adaptaciones están hechas a actualizaciones que se den en materia de Creative Commons, porque las licencias siempre se están actualizando constantemente. Súper importante, tú puedes hacer uso de la cita y demás, pero tienes que poner y debes cumplir con lo que el autor señaló sobre esta licencia. Si era by, atribuir la autoría. Si no podías modificarlo, no modificarlo. Si no podías lucrar con la misma, no lucrar con la misma, respetando el espíritu de la licencia. Ok, la siguiente pregunta por Lilia Pham. ¿Cuándo debo solicitar permiso al autor para usar su obra? ¿Debo pedirle permiso al autor o a la revista, si es que la obra está publicada en una revista? Le voy a poner un ejemplo, sobre todo de tipo académico. Ustedes en la universidad, cuando hacen un trabajo de investigación, cuando hacen su tesis y demás, ustedes utilizan citas de libros de otras personas. Estas citas del libro de otras personas que ustedes utilizan, ustedes no van a preguntarle al profesor que es el autor de este libro, o al doctor que es el autor de este libro, o a lo mejor a un autor que ya haya fallecido, si pueden utilizar esa cita, en el caso del derecho de autor. Porque el uso que le van a dar es a una investigación. Es a una investigación que a lo mejor no les van a pagar por la misma, porque es una investigación que va a aparecer en una revista de difusión gratuita, porque es una investigación en la cual ustedes están promoviendo el conocimiento libre. Sin embargo, si ustedes van a utilizar esto para una obra en la cual les van a pagar a ustedes, o esta obra se vende, habría que hacerle solicitud de uso, porque están lucrando con un pedazo de la obra de alguien que al final no va a recibir ningún tipo de regalías o ningún tipo de ganancia por estas ventas de esta obra. Entonces, básicamente hay que también analizar para qué caso concreto ustedes van a hacer este uso de esta obra, y ahí saber a quién se le pide permiso o si no se le pide permiso al autor. También está el tema de que para eso existen las citas bibliográficas. Entonces, las citas bibliográficas son básicamente para eso, para poder reivindicar y darte cuenta de que el autor no eres tú, de la totalidad de esa página, de ese artículo, de ese libro, sino que hay citas de un tercero. Y luego, en la ley panameña existen una serie de artículos o de cláusulas o de puntos que señalan cuáles son los puntos que son susceptibles del derecho de autor y cuáles son los puntos que no son susceptibles de derecho de autor, es decir, aquellos que tú debes pedir permiso y aquellos que no debes pedir permiso. Por ejemplo, en el caso de las noticias, señalan que las noticias no tienen por qué ser protegidas bajo el derecho de autor porque es un tema de difusión pública, para darle difusión sobre alguna noticia, sobre algún acontecimiento o hecho a la mayor cantidad de personas posibles en la sociedad. Ese es uno de los ejemplos. Entonces también hay que ver el tipo de difusión que le vayas a dar, para qué lo vas a hacer, y sobre todo si va a tener algún tipo de remuneración o uso comercial, que eso es lo más importante. Ana Patricia Bosques pregunta, en su experiencia, ¿qué combinación de licencia será la más apropiada para un artículo científico? Mira, no solamente debemos tomar en cuenta la experiencia de alguien utilizando licencias Creative Commons, sino también debemos tomar en cuenta qué es lo que tú quieres hacer. Como les dije al inicio, las licencias Creative Commons son un punto intermedio entre el derecho de autor, que restringe todos los derechos a ese autor, o el dominio público, que puede utilizarlo quien quiera, cuando quiera, como quiera y como sea. Entonces, en Creative Commons, tú como autora tienes la potestad de poder escoger cómo quieres utilizarlo. Eso también, tú dirás, este artículo me costó mucho trabajo, yo quiero que la gente lo pueda utilizar y compartir y que puedan sacar obras derivadas de la misma, pero no quiero que nadie lucre de mi obra. O sea, yo ahí escojo una combinación de licencia que tenga el no commercial. Y así puedes ir probando. Yo en la mayoría utilizo share alike, no commercial, es decir, compartir y uso no comercial.
Hay personas que son más restrictivos y no quieren ver que haya una obra derivada de la suya, o algo que se parezca a lo suyo, sobre todo por el tema de que pueden confundir el estilo, ya sea de ilustraciones, de texto, de manera de escribir de algún otro autor. Entonces creo que también tienes que saber tú para la finalidad o para qué lo quieres destinar. Si lo quieres para la que llegue a la mayor cantidad de personas, yo te recomiendo que lo hagas con CC BY, la clásica. Y si tú quieres que sea también para la mayor cantidad de personas, pero como te costó tanto trabajo hacer ese artículo, le puedes poner un no comercial para no sentir que alguien luego creó una obra a partir de la tuya y está lucrando con tu creación. Bien, y como última pregunta, Liz María Arias dice, para una obra tipo revisión bibliográfica, donde todo está referenciado, ¿también se puede obtener esta licencia? Para una obra, revisión bibliográfica donde todo está referenciado, eso tendría que ver qué tipo de obra es. Y ahí creo que desde la Biblioteca de la Universidad de Panamá han estado trabajando en implementar y adaptar las licencias Creative Commons a este tipo de actividades. Yo no soy bibliotecaria, el sistema de referencias bibliográficas y demás es más complicado y más complejo de lo que muchos creemos y siempre están buscando una adaptación para hacer un uso correcto, el cual se respeten los derechos del autor y que el autor no sienta que se ve su obra puesta al libre albedrío sin tomarle consideración a ellos. Entonces, tendríamos que ver el tipo de la obra, tendríamos que ver también qué tantas referencias haya. Y yo creo que podrías hacer una cita o una referencia con la información que te he señalado ahí, que te señalé en la casi última diapositiva, te la voy a poner, que es utilizando la información del autor. El título, el nombre del autor y demás. Se podría hacer. Lo que sucede es que hay muchas obras que son totalmente obras completas de citas y análisis a citas, a artículos, a textos de terceros. Entonces, como que muy complejo. Yo este tipo de licencias, sobre todo, la recomiendo para aquellos que están generando contenido a diario. Entonces, si ustedes tienen algún blog, yo les recomiendo que su blog lo puedan licenciar con este tipo de información. Si ustedes tienen alguna revista o tienen alguna revista del comité científico y ustedes quieran esa revista imprimirla o difundirla de manera digital, pueden ponerle alguna licencia Creative Commons. CC BY, share alike, no commercial, sería recomendable, para que nadie lucre a través del trabajo de ustedes. Y hay que ir como jugando y tanteando con una licencia, una combinación de licencia y otro, y sobre todo saber el alcance que le quieres dar a tu obra. Eso es muy importante porque recuerden, aquí el autor es el que decide qué se comparte. Y tiene esa potestad de ser bastante neutral, flexible con respecto a lo que te pone el derecho de autor. Bueno, ya esa era la última pregunta y nuevamente le queremos dar las gracias por acompañarnos en esta tarde y hablarnos un poco acerca de estas licencias que son muy importantes conocer, también los aspectos, las partes generales acerca del derecho de autor y los derechos conexos. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y estamos a la orden. Cualquier duda, consulta que tengan sobre el tema o más inquietud, pueden ver las redes que están señaladas aquí en la última diapositiva y estamos a la orden, sería súper bueno. Y ya en Panamá existen organizaciones sin fines de lucro o organizaciones que hacen investigación para promover el desarrollo, el conocimiento en el país, que utilizan las licencias, sobre todo porque la mayoría de sus textos o documentos son financiados por algún donante, alguna organización, una universidad, un instituto que les pagan para que hagan la investigación y quieren que esta investigación llegue a la mayor cantidad de personas. Entonces creo que ese es básicamente el espíritu de las licencias Creative Commons, generar conocimiento y promoverlo, generar investigación y más que es muy importante que aquí en Panamá podamos aumentar ese índice de investigación y más que tenemos en el PIB, solo un 0.1% del PIB panameño es destinado a la investigación y al desarrollo, y dos, que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, y para eso son las licencias.
y sobre todo para eso es el tema que se puede hacer de manera digital, a través de plataformas digitales. Muchas gracias chicos y estamos en contacto y a la orden. Gracias.